Bienvenidos. Hoy vamos a hacer un análisis profundo de una idea que, la verdad, una vez que la escuchas, es difícil dejar de verla en todas partes. Sí, es de esas ideas que te cambian la lente con la que miras las cosas. Totalmente. Se trata de nuestra forma de reaccionar ante el desacuerdo, ante el daño. Y para guiarnos tenemos fragmentos de un texto fascinante de Sarah Schulman, El conflicto no es abuso. Un título que ya de por sí es una declaración de principios. Absolutamente. ¿Y la premisa central? Bueno, es un verdadero llamado de atención. Schulman argumenta que hemos caído en una tendencia peligrosa de inflar los conflictos de todos los días. ¿Que son inevitables? Claro, son inevitables y hasta necesarios. Pues la tendencia es inflarlos y llevarlos al nivel de abuso, que es una categoría de daño completamente distinta. O sea, confundir dos cosas que operan en niveles muy diferentes. Exacto. El plan de hoy es desempacar esa idea, ver cómo funciona, qué consecuencias tiene y cómo se aplica desde una discusión de pareja hasta, no sé, los grandes movimientos sociales. Me parece una hoja de ruta perfecta. Porque lo que Schulman nos pide es que miremos el momento previo, justo antes de que todo explote. El punto de inflexión. Justo. Ese punto en el que un conflicto todavía se puede manejar, antes de que se vuelva, digamos, una herida irreparable. Ella plantea algo muy potente, y es que la mayor parte del sufrimiento que generamos no viene de nuestras diferencias en sí, ¿Sino de qué? sino de lo que ella llama nuestra reacción desmedida ante la diferencia. Y es clave entender que su libro no busca que todos estemos de acuerdo para nada. No es un manual de autoayuda. Para nada. Es más bien una provocación para pensar de una forma más compleja, más colectiva. Me encanta esa idea de reacción desmedida, porque pone el foco no en lo que pasó, sino en lo que hicimos después. Bueno, empecemos por ahí, por el núcleo de todo. ¿Cómo traza Schulman esa línea entre un conflicto y un abuso? A simple vista, podrían parecer parte de lo mismo. Esa es la distinción fundamental de todo el texto. Para ella, el conflicto nace de la diferencia. Y la diferencia es, bueno, una constante en la vida. Siempre va a haber desacuerdos, necesidades distintas, miradas opuestas. Es parte de ser humanos. Exacto. El conflicto, en esencia, es una negociación entre esas diferencias. El abuso, en cambio, es otra cosa. Es una dinámica de poder, donde una parte domina, controla y daña a la otra de forma sistemática. Ahí ya no hay negociación posible. Claro, una cosa es no estamos de acuerdo y otra muy, muy distinta es tú no tienes derecho a estar en desacuerdo. Ahí lo tienes. Y para explicar cómo se llega a confundir una cosa con la otra, ella introduce un concepto que es clave, la sobredimensión del daño. ¿Sobredimensión del daño? Suena fuerte. Y lo es el acto de tomar una ofensa, un desacuerdo, una herida, que puede ser muy real y dolorosa, no se trata de negarla. Claro. Y magnificarla con el lenguaje, con la retórica, hasta presentarla como un acto de abuso. El problema es que al hacer eso, cambia por completo el objetivo de la interacción. ¿Cómo que cambia el objetivo? Mira, si estamos en un conflicto, el objetivo es la resolución, ¿cierto? El entendimiento, la reparación. Pero si yo que acuso de abuso, el objetivo se convierte en el castigo. Ya no quiero arreglarlo, quiero que pagues por lo que hiciste. Exactamente. Te pongo la etiqueta de abusador, yo me pongo en el lugar de víctima, y con eso anulo cualquier responsabilidad de mi parte para dialogar o buscar una solución. Es una forma de decir, el problema eres tú y la única salida es que seas castigado. Se cierra la puerta. Entiendo, es como un atajo para evitar el trabajo, que a veces es súper incómodo, de resolver un problema de a dos. Pero hay que ser muy claros en esto, y el texto lo es. No se trata de minimizar el abuso real. Para nada. De hecho, es todo lo contrario. A ver. Proteger el concepto de abuso real es fundamental. Schulman argumenta que cuando usamos la palabra abuso a la ligera para describir conflictos, devaluamos el término. Hacemos que sea más difícil identificar y combatir las verdaderas situaciones de abuso, que necesitan una intervención totalmente diferente. Su punto es observar cómo se apropia el lenguaje del trauma para ganar una discusión. Ok, esta idea de la sobredimensión del daño es muy potente, pero me deja pensando en algo práctico. Si una persona está sobrereaccionando, atrincherada en ese sentimiento, ¿cómo se rompe ese ciclo desde afuera? Porque todos hemos visto a dos amigos en un conflicto así. Esa es la siguiente capa del análisis, y es crucial, porque Schulman le asigna un rol protagónico a la comunidad.
a los testigos, a los amigos, a la familia. O sea, a los que están mirando. Exacto. Ella sostiene que la comunidad tiene la responsabilidad crucial de no dejarse llevar por esa narrativa simple de víctima y victimario. Su trabajo es resistir la reacción desmedida y, al contrario, abrir un espacio para la complejidad. Pero eso en la práctica suena dificilísimo. Si ves a un amigo que se siente una víctima, el instinto es apoyarlo sin condiciones, no decirle, oye, espera, vamos a ver esto con más calma. Claro, y ese es el dilema, porque decirle eso puede sonar a que no le crees. Pero apoyar ciegamente a una de las partes puede ser en realidad echarle más leña al fuego. Y aquí es donde Schulman introduce otro concepto, el rechazo. El rechazo. Sí, el rechazo es la negativa a comunicarse, a escuchar al otro. Es una práctica de exclusión. Cuando nosotros, como amigos o comunidad, validamos ese rechazo, cuando decimos, sí, tienes razón, no le hables, bloquéalo, es una persona tóxica. Nos volvemos cómplices de la escalada. Exacto, nos volvemos cómplices. Impedimos que fluya la información que se necesita para que quizás haya una reparación. Entonces, el rechazo no es solo no hablar. Es una estrategia activa que alimenta el conflicto. Y si lo juntas con la acusación de abuso, se crea un cóctel muy peligroso. El cóctel perfecto para justificar la crueldad. La lógica se vuelve. Esa persona es un abusador, por lo tanto, merece ser aislada y castigada. Y esto, dice Schulman, es un mecanismo muy eficaz para evitar la autocrítica. Si el otro es el monstruo, yo no tengo que ver mi parte en el problema. ¡Uf, qué potente! Y para que no se quede solo en la teoría, ella usa un ejemplo histórico muy fuerte para mostrar que este ciclo se puede romper. Nos lleva a la crisis del SIDA en los 80s y 90. Sí, es un caso de estudio central en el libro. Pensemos un poco en el contexto de la época. La gente con VIH no solo estaba enferma, estaba condenada socialmente. Se les culpaba, se les rechazaba, se les ignoraba por completo desde el poder. Eran parias. Eran parias, exacto. Y el Estado, las farmacéuticas, la sociedad en general, estaban practicando una forma masiva de rechazo. Y la respuesta de los activistas no fue aceptar ese rechazo. No, fue todo lo contrario. Fue la antítesis del rechazo. Grupos como ACT UP, que Schulman conoce muy bien, hicieron algo radical. Forzaron la interacción. Se negaron a ser invisibles. Se metieron en todos lados. En todos lados. Interrumpieron misas, se encadenaron a farmacéuticas, hicieron die-ins en Wall Street. No estaban pidiendo permiso para hablar. Estaban creando una crisis para que el poder no tuviera más remedio que escucharlos. Es increíble pensarlo así. Esa táctica de forzar la interacción es el antídoto directo del rechazo. En lugar de aislarse, irrumpieron para obligar al poder a tener el conflicto que quería evitar. Y la primera reacción del Estado fue, por supuesto, enmarcar su protesta como un crimen. Los llamaban desordenados, los arrestaban, era el rechazo institucionalizado. Ustedes no tienen derecho a protestar así. Claro. Pero Schulman hace una observación brillante. Dice que si las autoridades los hubieran invitado a sus despachos y les hubieran dicho, entendemos que aquí hay un conflicto grave, sentémonos a resolverlo, no habría habido necesidad de desobediencia civil. Wow. O sea, la táctica radical fue una consecuencia directa de que le cerraran la puerta en la cara. Exacto. Lo que demuestra que el cambio no vino de una evolución natural o de la buena voluntad del poder. Tuvo que ser provocado. Provocado por lo que ella llama una masa crítica. Sí, no se necesitó que todo el país estuviera de acuerdo. Bastó con un grupo relativamente pequeño, pero muy diverso y estratégico, para cambiar la conversación nacional y al final las políticas de salud. Es la prueba de que el cambio es un trabajo activo. Un trabajo de confrontar la exclusión. Y este marco de análisis no se queda ahí. Schulman lo usa para mirar otros conflictos a gran escala, y aquí hay que ser muy precisos, como el conflicto palestino-israelí. Absolutamente. Es un punto que aborda con mucho cuidado, y es importante transmitirlo con esa misma imparcialidad. Ella no hace una equivalencia de eventos, de ninguna manera. Entonces, ¿qué es lo que hace? Identifica lo que llama una resonancia de la memoria histórica. Cita a la periodista israelí Amira Haas, quien describe una mentalidad dentro de parte de la sociedad israelí de meritocracia, derecho y mente enemiga.
O sea, la idea de que un grupo se siente con el derecho a deshumanizar a otro. Al que percibe como una amenaza. Exacto, como una amenaza existencial, y eso lo vuelve indiferente al sufrimiento que le causa. Es un patrón en el que un grupo se ve a sí mismo como la víctima perpetua, y eso le da licencia para actuar de formas que de otro modo serían injustificables. Al identificar esto, Schulman no busca dar una solución simple, sino aplicar la misma lógica. Si el rechazo y la deshumanización son el problema, la interacción y la rehumanización tienen que ser parte de la solución. Justamente, y aquí se apoya en la psicología social. Cita estudios muy interesantes que demuestran que el contacto entre grupos diferentes es increíblemente efectivo para reducir prejuicios. ¿El contacto directo te refieres? El directo es el mejor, obvio. Pero lo fascinante es que también funciona el contacto indirecto. Saber que un amigo tuyo tiene un amigo del otro grupo ya tiene un efecto positivo. Espera, ¿en serio? ¿Solo con eso? Eso es sorprendente. Y hay más. Incluso el contacto imaginario funciona. El simple ejercicio de imaginar una interacción positiva y detallada con una persona del otro grupo ha demostrado en estudios que reduce los sesgos negativos. Es alucinante. Lo es. Te dice que nuestro cerebro está preparado para conectar, pero lo impedimos con narrativas de miedo y separación. El camino entonces es insistir en la comunicación, no en el rechazo. Todo esto es muy revelador a nivel macro. Pero, ¿cómo se traduce al día a día? ¿Cuál es el paso práctico? Schulman cierra con una historia personal que creo que lo aterriza todo de manera brillante. Es una historia muy poderosa, sí. Cuenta que a los 16 años, enfrentando la homofobia de su familia, fue a hablar con el tutor de su escuela. Y la respuesta del tutor fue, básicamente, no le digas a nadie que eres lesbiana porque te van a rechazar. Uf. En lugar de confrontar la homofobia del entorno, el consejo fue que ella se adaptara a la injusticia. Él, en la práctica, defendió la exclusión. Me recuerda a tantas situaciones, donde es más fácil aconsejarle a alguien que no haga olas, que enfrentar el problema de raíz. Es el camino de menor resistencia. Totalmente. Y ella contrasta esa experiencia con su actitud de hoy, como profesora. Cuando un estudiante se le acerca con un problema similar, su reacción es la opuesta. Lo primero que hace es validarlo, conectarlo con la comunidad LGTBI del campus, le ofrece recursos, Le da herramientas. incluso se ofrece a hablar ella misma con los padres. No le dice, sobrevive en este sistema roto. Le dice, juntos vamos a cambiar el contexto que te rodea. Ahí está. Ese es el salto. De ser lo que ella llama un espectador cómplice a ser un participante activo del cambio. Exacto. El tutor de su juventud fue un espectador cómplice. Vio la injusticia y su consejo la perpetuó. Ella, como adulta, elige ser una participante activa. Y esa elección, dice el libro, está disponible para todos nosotros. Todo el tiempo. Todo el tiempo. Y no requiere ser un héroe. Ese poder de intervenir existe en lo cotidiano. En una cena familiar, cuando alguien hace un comentario racista y eliges decir algo. O en un conflicto entre dos compañeros de trabajo, cuando en lugar de tomar partido ciegamente, intentas facilitar una conversación. Es una decisión activa. Es una decisión activa de no ser cómplice de la escalada. Podemos alinearnos con el que busca un chivo expiatorio, o podemos defender al señalado e insistir en la comunicación, por más incómoda que sea. Bien, creo que hemos recorrido el argumento central. Si tuviéramos que destilar las ideas más importantes, las que quedan resonando, ¿cuáles serían? Yo diría que la primera es esa distinción vital entre conflicto y abuso, y el peligro de usar el lenguaje de uno para describir al otro. La segunda, el concepto de sobredimensión del daño, como una herramienta para justificar el castigo. Y la tercera, que es la más esperanzadora, es el inmenso poder que reside en la comunidad. Y en cada uno de nosotros. Y en cada uno de nosotros como parte de ella, para desactivar la escalada, para resistir el rechazo y para apostar siempre por la comunicación. Y la conclusión final del libro es bastante contundente. Schulman traza una línea directa desde un conflicto de pareja mal manejado hasta la violencia geopolítica. Dice que en todos los niveles se repite el mismo patrón.
Se usan falsas acusaciones de daño para evitar lidiar con la complejidad, y en lugar de buscar soluciones, se opta por el castigo. Así, los desacuerdos comunes se convierten en crisis. Un llamado a la responsabilidad colectiva, sin duda. Y todo este análisis pone una enorme responsabilidad en quienes observamos un conflicto desde fuera. Lo que nos lleva a una pregunta final, para reflexionar. A ver. En los desacuerdos que vemos a diario, en el trabajo, en la familia, en las redes, ¿cuándo hemos actuado como espectadores cómplices al guardar silencio o al tomar partido sin pensar? Y más importante, ¿qué pequeño paso se necesitaría para convertirnos en participantes activos que, en lugar de avivar las llamas, ayuden a construir un puente?